Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a trabajar un par de ejercicios relacionados con las distribuciones muestrales, uno para la porción y otro para la media. Veamos. Se sabe que 35% de los miembros de una población sufren de una o más enfermedades crónicas. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 200 individuos, 80 o más de ellos tengan al menos una enfermedad crónica? Lo primero que tenemos que hacer para poder resolver cualquier tipo de ejercicio es identificar si estamos hablando de porciones o si estamos hablando de medias. Recuerden, las medias se generan cuando estamos hablando de mediciones, porque voy a sacar medidas en promedio. En cambio, cuando estoy hablando de conteos, se generan las porciones o la proporción. Para este caso, me están diciendo, me están pidiendo la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 200 individuos, 80 o más de ellos tengan al menos una enfermedad crónica. O sea, que de 200 yo tengo que contar que 80 o más tengan la enfermedad. Luego estaré hablando de porciones. Para empezar, lo primero que tenemos que tener claro es si la población es finita o infinita. Recuerden que una población es finita cuando se conoce el número de integrantes. En este caso no conocemos nada de la población, luego estaremos hablando de poblaciones infinitas y por lo tanto no se aplica el factor de corrección. Miremos cuáles son los datos que nos da el problema. Nos dice que la porción es 35% en la población, o sea que es igual a 0,35. Nos hablan de 200 muestras de tamaño 200 y nos piden que la probabilidad de que sean 80 o más, es lo que a mí me interesa. Si yo estoy hablando de porción, entonces ese 80 de 200 es un 0,40. Luego la pregunta que se está haciendo es hallar la probabilidad de que la porción sea mayor o igual que 0,40. Como estamos hablando en muestras de tamaño 200, entonces nos estaremos refiriendo a una distribución muestral. En las distribuciones muestrales para la porción, la media de las porciones es igual a la porción de la población y la desviación típica de las porciones es igual a la raíz cuadrada de pi por 1 menos pi sobre n. Si reemplazamos pi por 0,35 y 1 menos pi por 0,65, teniendo en cuenta que n es 200, esta expresión es igual a 0,0337. Pero hasta aquí yo solo sé cuál es la media y cuál es la desviación típica de las porciones, pero no sé cómo es o cuál es el comportamiento de las porciones, o sea, cuál es su distribución. Entonces, tenemos que chequear si cumple la condición de que n por pi y n por 1 menos pi sean mayores que 5. En este caso, ambas son mayores que 5. Entonces yo puedo decir que las porciones se distribuyen de forma normal con media de porción y desviación típica de porción. Es lo mismo que decir que es una distribución normal con media 0,35 y desviación típica 0,0337. Ya de aquí en adelante, el ejercicio será un ejercicio de distribución normal, de lo que tradicionalmente hemos trabajado. Entonces, miren la gráfica. Me están pidiendo el área de la derecha, a la derecha de P040. Resulta que la tabla de distribución normal no arroja sino los valores que están a la izquierda. Entonces, para yo poder trabajar la probabilidad de que P sea mayor que 0,40, tengo que hacerlo por el complemento, o sea, 1 menos la probabilidad de que P sea menor que 0,40. Y si yo voy a hallar esas probabilidades, como ya sé que se distribuyen de forma normal, entonces tengo que estandarizar la variable P para poderla llevar a valores estándar que son los que encuentro en la tabla, aplicando la expresión correspondiente a el valor de Z. Haciendo el cálculo, me da que la probabilidad de que P, la porción sea mayor de 0,40 es igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1,48. Si buscamos en la tabla el valor de Z y igual a 1,48, nos fijamos qué área queda a la izquierda de él y encontramos que eso es igual a 1 menos 0,9306, que al restar me da 0,0694.
Entonces, la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 200 individuos, 80 o más presenten una enfermedad crónica es de 0,0694 o 6,94%. Ya con esto queda resuelto este ejercicio de porciones. Vamos a ver ahora un ejercicio relacionado con una distribución muestral de la media. Las llamadas telefónicas de larga distancia se distribuyen con media 8 minutos y desviación típica 2 minutos. Si se seleccionan muestras aleatorias de 25 llamadas, la pregunta A es: ¿qué proporción de las medias de muestra estarían entre 7,8 y 8,2 minutos? Entonces, las llamadas se miden, la duración de la llamada se mide, luego aquí estoy hablando es de medias, porque es medida. Miremos para poder hacer la solución cuáles son los datos del problema. Me dicen que la media, ahí muestro media de X, quiere decir la media de la población es igual a 8, la desviación típica de la población es igual a 2 y se toman muestras de 25 llamadas. Entonces, lo primero que debo averiguar es si la población es finita o infinita. En este caso no nos están dando ninguna información de la población, luego la podemos considerar infinita. Esto implica que no vamos a tener que trabajar con factor de corrección. Como vamos a trabajar con muestras de 25, entonces vamos a mirar cuáles son las características de la distribución muestral. Quiere decir que las medias de las medias es igual a la media de la población y es 8. Y la desviación típica de las medias es la desviación típica de la población dividido raíz de n, que en ese caso es 2 dividido raíz de 25 y eso nos da 0,40. Hasta aquí yo sé cómo se distribuyen o cuál es la media de la distribución muestral y la desviación típica de la distribución muestral, pero no sé cómo se distribuyen las medias. Aquí existe un problema, que tenemos una distribución de la media. ¿Cuál es la distribución de la media? Si se tiene una muestra pequeña y la población es desconocida. Como no conozco nada de ello, entonces tengo que partir del supuesto de que las llamadas de larga distancia se distribuyen de forma normal con una media de 8 y una desviación típica de 2 minutos, como lo da el ejercicio. Pero ya teniendo yo este supuesto, sí puedo decir que las medias se van a distribuir con una media de medias y una desviación típica de medias. O sea, que las medias se distribuyen de forma normal con media 8 y desviación típica 0,40. Entonces, surge aquí la pregunta que nos hicieron. ¿Cuál es la probabilidad de que la media se encuentre entre 7,8 y 8,2? Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir esa probabilidad, ese intervalo, en la resta de dos probabilidades, la probabilidad del extremo superior menos la probabilidad del extremo inferior. Pero para poder hallar esas probabilidades, yo tengo que estandarizar, o sea, tengo que llevar eso a valores z, aplicando la fórmula para estandarizar. Y esto, haciendo la operación, me da que la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,50 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,50. Según la gráfica, lo único que yo estoy buscando es el área que está desde menos 0,50 hasta 0,50 positivo. Buscando en la tabla, para z igual 0,50, el área que está a su izquierda es 0,6915. Y para z igual a menos 0,50, el área que está a la izquierda es 0,3085. La diferencia de ellas es igual a 0,3830. Entonces, podemos dar como respuesta que el 38,30% de todas las muestras de 25 llamadas de larga distancia demorarán en promedio entre 7,8 y 8,2 minutos. Y ojo con esto, siempre que esta duración se distribuya de forma aproximadamente normal, porque este cálculo lo hicimos suponiendo que se distribuya de forma normal. Bien, vamos a hacer el siguiente punto. Para el mismo ejercicio me dicen que qué proporción de las medias de muestras estaría entre 7,5 y 8 minutos. Entonces nos basamos en la misma explicación que traíamos. Primero sabemos cuáles son los datos del ejercicio. También podemos decir que ya sabemos que la población es infinita, entonces no se aplica el factor de corrección. Ya vamos a seguir trabajando con el mismo supuesto que hicimos en el ejemplo anterior, en el ítem anterior.
de que la población se distribuye de forma normal. Entonces podemos asegurar que las medias también se van a distribuir de forma normal con media 8 y desviación típica 0,40. Entonces la pregunta que vamos a realizar es la probabilidad de que la media se encuentre entre 7,5 y 8. Tal como lo dice el cálculo de probabilidades para la distribución normal, tengo que separar ese intervalo en la resta de dos probabilidades. Luego las debo llevar a valores z para poder buscar en la tabla las áreas que me están pidiendo. Entonces tengo que si eso será igual a la probabilidad de que z sea menor que 0, menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,25. Observen la gráfica y estoy hallando un área a la izquierda de la media, por eso arranca en z igual 0. Si nosotros hacemos esos cálculos, vemos que para z igual a 0 el área es 0,5 y para z menor o igual que menos 1,25 el área es 0,1056. Eso es igual a 0,3944. El 39,44% de todas las muestras de 25 llamadas demorarán en promedio entre 7,5 y 8 minutos, siempre que esta duración se distribuya de forma aproximadamente normal. Para el ítem siguiente, con el mismo ejemplo, lo que me están diciendo es que si se seleccionan muestras de 100 llamadas, ¿qué proporción de las medias de muestra estaría entre 7,8 y 8,2? Observen que ya aquí estamos hablando de muestras de 100 llamadas. Entonces, para la solución ya sabemos cuáles son los datos del ejercicio. Lo que me cambia es que n vale 100. Sabemos que la población es infinita, luego no se aplica el factor de corrección. Como tenemos distribución muestral, entonces la media de las medias es igual a la media de la población y la desviación típica de las medias es igual a la desviación típica de la población sobre la raíz cuadrada de la muestra. En este caso, como fue 100, entonces me cambia y eso es igual a 0,20. Aquí es importante tener en cuenta que el número de llamadas, la muestra va a ser de 100. Entonces estamos hablando de muestras grandes mayores que 30, entonces podemos asegurar que la media se distribuye de forma normal con media 8 y desviación típica 0,20. ¿Cuál será entonces el ejercicio ahora? El misma pregunta del primer ítem, pero con una muestra de tamaño 100. Para hallar esta probabilidad tengo que dividir las probabilidades, la resta de dos probabilidades. Para poder hallar esos valores tengo que tipificar la variable, o sea, convertir esto en valores z. Ya teniendo eso en valores z, me da que eso es la probabilidad de que z sea menor o igual que 1 menos la probabilidad de que z sea menos 1. Quiere decir que estoy buscando el área entre menos 1 y 1. Voy a la tabla y busco para z igual 1, cuál es el área que está a la izquierda y me da 0,8413. Para z igual menos 1, el área que está a la izquierda es 0,1587. La diferencia entre estos dos es igual a 0,6826. Entonces, la respuesta sería el 68,26% de todas las muestras de 100 llamadas demorarán en promedio entre 7,8 y 8,2 minutos. Espero que con esto se ayuden un poquitico y quede claro el tratamiento, no solo de la distribución muestral de la media, sino también el de la distribución muestral de la porción.